La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando. Le he titulado Cuando le damos a Dios, Él hace el milagro. Ahora que escuchar las dos lecturas que hiciste fueron muy apropiadas para eso. Cuando le damos a Dios, Él hace el milagro. Lo he basado en el texto bíblico de Lucas 5, los versos 1 hasta el 11. Y leámoslo, tanto en sus pantallas como en la escritura. Lucas 5, del 1 al 11, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Un paréntesis ahí. Cuando habla de gentío, habla de multitud. Y cuando habla de agolparse o de apretarlo o de estar cerca, es porque todos quieren estar al frente para escuchar. Yo no sé por qué, pero desde chiquitillo que yo iba a la escuela, a mí siempre me gustó sentarme adelante. Yo no sé si era por pequeño, porque los de si era más grande me tapaban, entonces yo me hacía más adelante, pero me distraía menos. Cuando yo veo este texto bíblico que dice que la gente se agolpaba, era una gente que quería estar a la par de Jesús. Yo no sé si para oírlo más claramente o para tocarlo o para olerlo, pero dice que la gente se agolpaba. Estaba alrededor de él y estaban a la orilla de un lago, el lago de Genesaret. Sigo. Y dice que Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Por lo menos habían 3 pescadores. Los dos, Pedro era uno de ellos y los otros 2 eran hijos de Zebedeo. Entonces dice que ellos estaban lavando las redes, es decir, habían trabajado durante horas y dijeron, bueno, vámonos, es mejor limpiar las redes de las algas, limpiar las redes de cualquier cosa que se les haya pegado, lavémoslas para que no se pudran. Y las ponían a secar. Verso 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, que luego se convirtió en Pedro, Jesús le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Qué calidad de pulmones. Qué calidad de pulmones. Yo le voy a explicar el por qué pienso así. Dice, vamos a ver dónde me quedé, verso 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondió Simón: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Les decía que Jesús tenía unos buenos pulmones porque Él les predicó y la gente lo escuchó. Mientras que cuando Pedro estaba pescando, por más que gritaran, la gente en la orilla no le escuchaba. Y era decirle: ¡venga! Se les estaba hundiendo la barca por tanta multitud de peces que tenían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él.
asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Pedro o de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Quiero hablar 4 puntos esta noche. Primero le he puesto como título: dale tu barca. Dale tu barca a Dios, dale tu barca a Dios. Que está basado en los primeros 3 versos de lo que hemos leído. Pedro le dio la barca a Jesús y no le hizo ni mates, no le hizo problemas, no se molestó, no le dijo: Señor, mira cómo me ha costado lavarla, mira cómo me ha costado secarla, mira cómo me ha costado tenerla aquí tranquila, le he dado vuelta a la lancha, la tengo ahí escurriendo. No, Pedro dice que cuando Jesús le dice: dame la barca, necesito ingresar sin titubeos y ni molestio, le entrega la barca. Pedro era experto. Pedro pudo haber dicho: ¿y para qué la quieres? Que la quiero usar como púlpito. Bueno, está bien. Pero ¿para qué quieres una barca? Si mira, sé lo que he estado haciendo durante toda la noche. Son horas de madrugada, viento, cansado, hambriento, con frío, y no he pescado ni una olumina, menos un resfriado. Nada he pescado, porque él era experto y él sabía que hay peces y hay cierto tipo de banco de peces que a cierta hora salen a comer y otros huyen más bien. Entonces él sabía qué zona y sabía qué tipo y sabía qué hora era la buena para pescar. Pero ¿sabe qué es lo importante de Pedro en esta noche? Que aunque él era experto y el que le estaba pidiendo no era experto, ni siquiera era conocido, lo único que sabía Jesús era hacer sillas y bancos. Su experiencia era la de ser el hijo del carpintero llamado José. ¿Qué experiencia podía tener Jesús en la barca? Ninguna. Lo que pasa es que ese creador de sillas y mesas es el creador de los bancos de peces, de la cantidad de peces, de las corrientes, de la capacidad para poder movilizar desde una ballena para Jonás hasta la boca de un pez para sacarle una moneda. Porque no es en la capacidad, sino en la autoridad que tenga Jesús para hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. Pedro no le hizo mates. Pedro no se puso en repugnancia. Nada más dijo: bueno, ya he estado ahí, ya vengo de ahí toda la noche, pero si tú me lo dices, lo voy a hacer. ¿Sabe cómo se llama eso? Obediencia. Dame tu barca y yo voy a hacer un milagro. Pero si Pedro no hubiese dado la barca, se hubiera puesto con mate, se hubiera puesto a mojadero, repugnante y necio, no hubiese ocurrido el milagro, ni siquiera hubiese sido llamado para ser apóstol, ni siquiera le iban a encargar a él que cuidara la iglesia al final de los tiempos. Adiós milagro. ¿Sabe? Muchas cosas y muchos momentos usted y yo no recibimos el milagro porque nos pusimos a pelear con Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Quién es él? ¿Quién soy yo? Y comienza uno a pelear. Entonces el milagro que Dios iba a hacer, nos iba a entregar, lo perdimos. Por eso es importante que uno aprenda a escuchar cuando el Dios nos pide nuestra barca. ¿Y qué significa nuestra barca? Nuestra barca puede ser mi trabajo, mi familia, mis finanzas, mi tiempo, mis capacidades, mis dones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Dios le dice a Pedro: dame la barca, te dice a ti en esta noche: dame tu barca, dámela. Quiero hacer un milagro con ella. Quiero hacer una obra especial con ella. Dame tu familia, dámela. Dame tus finanzas, no tengas miedo. Dame tu tiempo, no te sientas agobiado.
Esta noche es para decirte, necesitamos ser obedientes a la voz de Dios. Cuando yo veo eso, entonces puedo mirar lo otro. Sin obediencia no hay milagro. Sin obediencia no hay milagro. Lo repite conmigo. Sin obediencia no hay milagro. Por eso Pedro entregó su barca. ¿Y qué recibió? Una pesca milagrosa. Toda la noche pescando, y ahora lo que tiene es un ratillo de tiempo nada más. Le dijo nada más el Señor: mete la barca, boga hacia adentro, tira la red, sácala y te vas a dar cuenta lo que va a ocurrir. El Dios de los milagros sigue esperando que seamos obedientes con nuestra barca para llenar de peces nuestra vida. Ejemplos tenemos en la Escritura. En el capítulo 6 de Juan hay otro ejemplo muy lindo. Desde el verso 9 hasta el 13, Juan 6 del 9 al 13, hay la historia de un muchacho que trajo 5 panes y 2 pececillos. Dice así la Escritura: cuando Jesús preguntó, denles de comer, ¿hay algo para darles de comer a esa multitud que tiene rato de estar acá, que se están desmayando por no comer? Capítulo 6 de Juan, dice que alguien dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada. Ahorita regreso a esa palabra. Y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Yo no sé si el texto por jocosidad dice, ahí había mucha hierba. Yo no sé si le iban a dar a comer zacate a todos, ¿verdad? Pero dijo, hay 5 panes y son de cebada. Ni siquiera eran de calidad. Eran los bollitos de pan más humildes que pudiese tener alguien. Y 2 pececillos. Vea, nada más imagínense la escena. Es un joven que le dijo a su mamá, voy a ir porque me dijeron que a la orilla del lago está Jesús predicando, voy a ir a escucharlo. La mamá le dijo, ¿y a qué hora regresan? No sé, pero llévate por lo menos una loncha, llévate una loncherita para que puedas comerte algo allí. Y él iba y tenía los panes, los peces, pero ¿desde qué hora los cocinó la mamá? ¿Desde qué hora los frieron o los fritaron? ¿Desde qué horas? Porque tenían horas. Tan es así que Jesús dijo, esta gente se me va aquí a desmayar, denles de comer. Y cuando esos panes ya habían dejado de estar calientes, ya estaban tiesos. Y esos peces deben estar más muertos que vivos. Pero qué importante es cuando este joven le entrega los peces. Jesús, la Escritura dice, vea lo que, verso 11. Y tomó Jesús aquellos peces, así seguramente se paraban solos. Y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Le dio a sí mismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dice, se llenaron hasta más no pedir. Cuando ya dijeron, ya no me cabe, le dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Así era Jesús. Nada de desperdicios. Por muy barato que sea el pececito y por muy barato que sea la calidad del pan, las recogieron. Y dice que de los 5 panes de cebada sobraron lo que habían comido. Y recogieron, dice, 12 cestas. Pregunto, ¿de dónde salieron las cestas? Las canastas. De algún lugar Dios las multiplica. ¿Cuántos apóstoles? 1 por cada una. No sobraron peces, sobraron panes. Y cuando se hace el milagro, uno diría, Señor, ¿cómo es posible? Sí, no importa si tu barca es la más humilde, tal vez la de menos valor, tal vez eso que tienes tú, que Dios lo quiere, porque no es que quiere lo tuyo, es que quiere bendecirte. Quiere bendecirte, eso es lo que Dios quiere.
Dios primero hay que darle para que luego Él me bendiga. No es al revés. Lo que conocemos y hemos enseñado como siembra y cosecha. ¿Quieres una cosecha? Primero siembra. Prepara la tierra. Abónala. Pon la semilla. Espera que crezca. Ya creció. Ahora esa cosecha es tuya. Pero primero hay que preparar. Hay que colocar semilla. Entonces, imagínense lo poco que traía este joven y el milagro que el Señor estaba listo para hacer. Darle alimentación a 5,000. Aún al mismo muchacho le dieron. Miren, es tan insignificante la historia para algunos que ni siquiera se menciona el nombre del joven. Pero lo que sí se nos dice es la capacidad de entrega que tenía este chico, que había venido desde su casa a escuchar a Jesús predicar, sin saber que en la historia iba a quedar escrito que los panes y los peces que preparó su mamá aquel día iban a ser de una multiplicación para alimentar a 5,000. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Creerle que no es importante la cantidad ni la calidad, sino darle al Señor lo que tenemos y Dios se va a encargar de hacer algo. Para 5,000 personas fue una bendición. Entonces, no se trata de cuánto tienes, sino de si estás dispuesto a darlo. ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu barca? ¿Qué tienes que Dios te lo está pidiendo y que a veces no? Hay otro ejemplo. Esto se encuentra en Reyes. No lo voy a leer porque ustedes conocen la historia y si no se las comparto rápidamente. Es la historia de Elías cuando va a la casa de una anciana, es una viuda en la ciudad allá en Sarepta de Sidón. Una mujer que lo único que tiene es un poquito de aceite, dice la escritura, y un poquito de harina. Ni siquiera tenía leña, sino que va a conseguir unos palos para encender un fuego, hacer una fogata, cocinar aquello, comerse una torta a ella, otra torta a su hijo y echarse a morir. Eso es lo que dice el libro. Allá en el libro de Reyes, Primeros Reyes. Entonces, vea qué interesante lo que el Señor hace. Ella comparte el último puñado de harina de aceite con el profeta, que iba bien alimentado, que iba bien cuidado, que iba bien protegido. Pero Dios le dijo a Elías: vete a Sarepta, hay una mujer, una viuda, ella te va a alimentar. Y Elías no dijo: ay Señor, es una viuda, pobrecita, tengo más yo que ella. No, él dijo: ve. Y cuando él llega, la Biblia dice que había muchas viudas en Israel, pero solo Dios escogió a una extranjera. Así que no es para los nacionales, es para todo el mundo. Entonces cuando Elías llega y Dios le dice: Cesa, a ella yo le he dado orden de que te alimente. Wow. Dice la escritura que Elías se le acerca y le dice: mujer, ¿cómo estás? Aquí, bueno, más o menos. Aquí lista para morirme, pero ¿por qué? No es que solo tengo un poquito de harina, un poquito de aceite y estoy lista para morir. Le dice: está bien, pero ve, cocina ese poquito de aceite y ese poquito de harina. Hágame un pancakes, hágame una arepa, hágame una arepa. Pero eso sí, la mía, dijo él, hágamela al carbón, me la dora bien rico. Y después, una para ti y otra para tu hijo, pero primero dámela a mí. Y dice que ella lo hace. Y dice que ella no le pone peros, ni dice: no, que injusto, que Dios más raro. Recuerde que ella está en un lugar llamado Sidón. Sidón es una nación extranjera, pagana. Era una ciudad muy mala. De ahí viene aquella mujer llamada Jezabel, que era la hija del rey de esa ciudad. Esa mujer llamada la viuda escucha las palabras. Lo que tiene es un poquito, nada más un poquito. Ni siquiera eran 5 panes, ni siquiera eran 2 pececitos, ni siquiera era una barca.
era lo más menos que uno pudiese tener. Y le dice, dámelo. Como la viuda aquella en el Nuevo Testamento que echó nada más unas moneditas. Entonces, dámelo. Cuando ella le prepara la torta, la arepa, el pancakes al profeta y el profeta come, prepara para su hijo y los dos comen, prepara para ella y ahora comen los tres. Pero se fija en el cacharrito de aceite y está lleno, y en el tarrito de harina y todavía hay. Y dice que esa mujer tuvo harina y aceite hasta que se acabara la sequía que ese intruso llamado Elías había provocado para toda esa zona. Regreso al principio. Dios multiplica la provisión en medio de la necesidad. En aquel momento era una sequía. En otro momento puede ser una enfermedad. En otro instante puede ser un momento de escasez. La barca representa lo que usamos diariamente. Tal vez tu trabajo, tal vez tus recursos, tal vez tu rutina. Dios quiere realmente que nosotros seamos obedientes. Acuérdense, ese es el principio. Cuando esto se opone a la disposición de Dios, cuando lo que tenemos se dispone a Dios, Él usa ese evento y lo convierte en un propósito eterno. Es decir, la mujer tuvo harina, tuvo aceite. Los comelones, los 5,000, comieron hasta hartarse. Fue tanta la pesca que cuando la saca sus redes se reventaban. Pero fue tal su impacto con Jesús que esos dos hijos de Zebedeo y ese tal Simón siguieron a Jesús y no les importó la pesca. La pesca no era lo más importante, era el llamado que les estaba haciendo el Señor. Cuando yo veo esto, amado, yo tengo que decir, cuando tú y yo le damos lo poco de lo que tenemos, Él lo convierte en una plataforma de bendición. Yo he visto lo que es como Dios provee cuando uno le da a Dios aún lo poco que tiene. Y ¿cómo decirlo? Hay momentos de uno dice, bárbaro Dios, ¿por qué no lo mandó a la hija del rey? Como a Moisés, que lo cuidó su mamá Jocabed durante unos meses, cuando Moisés había sido alertado que tenían que matarlo porque era un varón y había nacido en Egipto, había una ley del faraón. Dice que lo mandó a la casa del faraón para que fuera el faraón que lo cuidara. Pero ahí había plata. O a Zaqueo tenía plata, pero la historia dice que es a la casa de una viuda, una viuda que estaba no solamente viuda, estaba lista para morir. Mire, Dios no está interesado en la cantidad, sino en la actitud. ¿Qué tienes que Dios lo quiere usar para la multiplicación? ¿Qué tienes? Eso que tienes es lo que tienes que darle al Señor esta noche. Amén. Segundo punto. Obedece aunque no entiendas. Obedece. Hay veces donde Dios le pide a usted o me pide a mí o le pide a la gente cosas que no entendemos. Como eso, como meter tu barca hasta el fondo. Boga mar adentro. ¿Cómo le va a pedir a Pedro que haga algo que ya hizo toda la noche? Bueno, lo entendió y Pedro dijo, pues voy y lo hago. Le repito, era experto en pesca y sabía que no era la hora para pescar. Además, él había tratado de pescar y nada había logrado. Pero él dijo, en tu palabra, y eso es importante, en tu palabra voy a echar la red. La fe desata obediencia y la obediencia desata un milagro. La fe desata obediencia y la obediencia desata un milagro. Obedece aunque no entiendas. Tengo un par de ejemplos para esta noche. La historia está en el libro de Reyes también, en Segunda de Reyes. Es la historia
de la sanidad de Naamán el sirio, un general lleno de lepra, que una empleada, una esclava le dice, ay, mi señor, le dice a la esposa, no a él, a la esposa, ay, patrona, si mi amo visitara la casa de mi profeta, estoy segura que su lepra se le quita. Vea qué clase de mujer y qué clase de fe. La esposa le dice, amor, miras que Lupita dice que si vas a la casa del profeta vas a ser sano. ¿En serio? Mire que uno en enfermedad se toma de todo lo que le dicen, ¿verdad? Ir hasta donde estaba el profeta, siendo él un general sirio y era enemigo. Es que no es ni siquiera eran conocidos ni amigos, no eran ni cuates ni nada, eran enemigos. Entonces dice que él en su necesidad le dice al rey, rey, miras que me dijo mi esposa, que le dijo Lupita, que esta lepra que tengo, si voy hasta la casa del profeta, él me va a sanar. Y el rey le dijo, vaya, pero llévele regalos. Vaya, pero llévele a él bendición. Y se va a la casa del profeta. Y el hombre afuera, a caballo, con su armadura puesta en medio de esa inmundicia de su enfermedad, se para con su empleado, con los que acompañaban el ejército, y sale el compañero de Elías, el joven que le ayudaba. Le dice, Señor, buenos días, ¿qué necesita? Es que vengo a buscar al profeta para que haga algo para mí. Y se mete a la casa. Señor, es que ahí está un general. Bueno, no sé si general, es un hombre grandísimo a caballo. Dice que si puede salir, que él está atento porque ha venido para compartir contigo algo que necesita de ti. Y él le dice, dígale a ese general que vaya al Jordán, que se meta 7 veces y a la 7ª vez su lepra se le quita. Y se enoja el hombre. ¿Cómo es posible? Si habiendo ríos allá en mi patria mejores y más bonitos que esta cochinada del Jordán, ¿me va a hacer meterme ahí en el María Aguilar? Y le dice, ¿cómo es posible? Yo creí que iba a salir por lo menos a saludar. Y entonces se va todo bravo. Y uno de los empleados del general, del sirio, el general le dice, Señor, permiso para hablar. Sí, dígame una cosa. Si él te hubiera pedido que subiera a la montaña descalzo, ¿lo harías? Sí. Y si te está pidiendo lo menor, si estabas dispuesto a hacer lo mayor, ¿por qué no lo haces? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Aunque no lo entiendas, aunque sea diferente a lo que tú esperabas, métete. Y dice que él se mete en el agua y se zambuche. Entra la 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y salía igual. Le decía, no, igual. Se mete a la 7ª y sale y dice, wow, su piel que era podrida y hedionda como la de bebé. ¿Sabe por qué le quiero decir esta historia? Porque aunque no entendamos, obedezcámosle a Dios. Obedézcale al profeta, obedézcale al pastor, obedézcale a la voz de Dios. Porque aunque usted no lo entienda, Dios está dispuesto a hacer algo. La obediencia a veces a las cosas ilógicas a menudo abre las puertas de una bendición. A veces son ilógicas, cosas que Él le pide a uno que haga que nada que ver. Hubo un hombre, un misionero, que cuenta su historia en una biografía, que sus primeros pasos en el Señor fue hacer lo que Dios le dijera que hiciera y no le gustaba. Dice, yo llegué y me dijo Dios, predica. A eso vengo, Señor, a predicar. No, predica aquí en el campo.
Pero Señor, ¿cómo voy a predicar en el campo si aquí no hay nada? Y en más, quiero que te pares ahí debajo del árbol y desde ahí proclama la palabra. Dice que este hombre, bravo con Dios porque se había sido llevado hasta allí, y él quería estar en la ciudad, quería estar en el pueblo, quería estar con la gente, predicarle a la gente. Y dice que el hombre, bueno, a regañadientes predicó. Y Dios le dijo, tiene que ser un mensaje de salvación. Y este hombre predicó y hizo el llamado. Y qué sorpresa se llevó cuando se bajó del árbol un hombre que había escuchado toda la predicación y se convirtió en su compañero de ministerio. Obedézcale aunque no entienda. Dios le dice que haga algo, aunque sea ilógico, hágalo. Es mejor pecar por ilógico que por necio. Hay otro ejemplo muy lindo. Ese está en el Nuevo Testamento, está en Lucas capítulo 1, el verso 38, y ahí lo leemos y le comparto la historia. Lucas 1:38 dice, entonces, ¿quién? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Usted cree que María sabía lo que el ángel estaba diciendo? Una niña que no había tenido compañero sexual, una niña que no conocía de eso, nunca había visto una película de Netflix, una niña que nunca había escuchado las conversaciones en un baño de mujeres. Pero una niña inocente, de repente se le aparece algo, una manifestación divina, y le dice que ella está embarazada. Ni que fuera eso por correo. María no estaba en sus cabales cuando el Señor le dice, vas a quedar embarazada. Y dice, bueno, está bien, pero ¿y qué es eso? Que vas a quedar así. Pero ¿cuándo? Ya, pero ya. Y dice que ella no entendía, pero dice, hágase conforme a tu voluntad. Hay cosas que usted no entiende. No trate de entenderlas, solamente obedezca. Obedezca. Cuando usted y yo obedecemos, Dios puede hacer algo. Después se vamos a entender. Después vamos a entender. Porque cuando a aquella mujer le dijeron que va a tener un hijo y ese hijo va a ser para bendecir las naciones, se murió de risa. Digo, yo a mis 90 años voy a gozarme otra vez con mi esposo cuando nada que ver. Él tiene 100, yo tengo 90. Ya ni nos acordamos cómo es. Y qué interesante que nació ahí Isaac. Y de Isaac salieron 2. Y esos 2 salieron 12. Y de esos 12 salimos nosotros. Porque Dios quiere hacer un milagro, aún con cosas y en momentos que no entendemos. No entendemos. Tercero, y rápido voy. Prepárate para el milagro. Número 3, prepárate para el milagro. El pasaje que leímos de Lucas 5, para no volverlo a leer, para ganarme ese tiempo, dice que ellos hicieron algo sin esperar eso, lanzaron una red. ¿Qué cantidad de peces salieron? Es decir, ellos solamente obedecieron y vieron su milagro. ¿Cuál va a ser tu milagro? Tiene que ser un buen milagro. Porque Pedro, algo que aprendió es que cuando Dios hace un milagro a mi favor, yo tengo que compartir ese milagro. Y eso es lo que él hizo. Cuando vio que su barca se llenaba y su red se reventaba, comenzó a pegar alaridos para que vinieran a ayudarle. Todo aquel que es bendecido por Dios debe aprender a dar. ¿Quieres un milagro? Da. ¿Quieres un milagro? Da. Comparte tu bendición, comparte tu milagro, comparte. Miren, yo me acuerdo aquella época donde llegaban la gente, los vecinos, y nos traían naranjas. Me refiero a, no como pastores, me refiero a toda la familia. Mira, es que andaba allá en la finca donde mis hijos y te traje estos chayotes. Pero te trajo 15 chayotes y es demasiado. ¿Qué hacía usted? Le daba 1 o 2 chayotes a la vecina. Porque eso es lo que se hacía. Cuando Dios lo bendice, aprenda a bendecir. No sea agarrado. Porque cuando usted no lo hace, corta la bendición. La corta. Cuando uno no está listo para ayudar a otro, uno no está listo para ser bendecido.
Entonces, prepárate para el milagro. Cuando tú le des a Dios, Él no solo te va a bendecir, sino que te va a bendecir de tal manera para que puedas bendecir a tu alrededor. A tu alrededor. Dios siempre va a sobrepasar nuestras expectativas. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento y lo voy a narrar la historia igual. Es la mujer tsunamita. Una mujer que un día le dijo a su esposo, no tenían hijos, le dijo a su esposo: mi amor, mira que yo siempre veo que el profeta pasa por aquí al frente y va de camino de una ciudad a otra. ¿Te molestaría si le hacemos un cuartito a él? Un cuartito. Para que cuando él pase por aquí se pueda quedar a dormir, le damos un gallito y él pueda seguir al día siguiente sin el peligro de que lo vayan a asaltar en su regreso a la ciudad. Y dice que esta mujer le hizo un cuarto, le puso una silla, le puso una mesa, le puso una lámpara, le puso sábanas limpias y le dijo al profeta cuando dijo: venga acá, profeta, venga. Dios me dijo que le hiciera a usted esta habitación y es suya, la puede usar las veces que quiera, cuando va o cuando viene, es suya. Mi esposo está de acuerdo y yo estoy de acuerdo. Y dijo: ¿en serio? ¿Necesitas algo? No necesito nada. Tengo lo suficiente, tengo dinero, tengo a mi esposo, tengo una buena cosecha, no necesito nada. Y se fue y le dijo, el profeta le dice a su asistente: averíguate qué necesitan. Y entonces vino el asistente y le dijo: mira, esta gente me ha dado cuenta de una cosa, son buenísimos, tienen muchas posesiones, pero no tienen herencia, no tienen a quién dejarle todo lo que tienen, no tienen un hijo. Digo: bueno, vamos a darle un hijo, Señor. Y la mujer queda embarazada. Y le dice: ¿vas a quedar embarazada? No me vengas a hacer como el asunto de voy a quedar embarazada, porque te vas a quedar embarazada, de veras. Y queda embarazada. La mujer feliz, ahora tiene herencia, ahora tiene, de sus lomos ha salido el heredero. ¿Y qué pasa? Dice que a los pocos años el niño enferma y muere en los brazos de su mamá. Y ella lo pone en la cama del profeta. Le dice al esposo: prepárame un burro y voy a ir a la casa del profeta. Y se montó en su burro. Y allí en el camino se dieron cuenta que la mujer venía. Y entonces el profeta le dijo: vaya a ver qué es lo que necesita aquella mujer. Sí, es la tsunamita. Y él se va soplado, el empleado. Y le dice: mire, ni le dio pelota. Sigue corriendo. Llega a la casa del profeta y le dice: profeta, yo te di una casa donde vivir, te la amueblé y no te pedí nada. Tú insististe en darme un hijo, pero mi hijo ha muerto. Y entonces él le dice: pues vamos a tu casa a orar. Vamos a tu casa a orar. Y se viene a la casa. Y dice que Elías se sube a la casa, al aposento, y se postra sobre el muchacho. Y el muchacho estaba frío. Y ora por él, le pone cara a cara y el muchacho está muerto. Comienza él a orar, hasta que Dios hace el milagro. El jovencito se despierta tosiendo, se levanta de allí y le dice a la mujer: aquí está la bendición de Dios, te se ha sido regresada. Eso es, Dios nos bendice para bendecir a otros. Prepárate para tu milagro. Dios quiere hacer algo, pero si algo lo está reteniendo, Dios necesita que tú hagas el primer paso. Y el paso es dar de lo que Dios te ha dado. Un ejemplo más, rápidamente. Zaqueo. La Biblia dice que era chiquitillo, cobrador de impuestos, nadie lo quería. Ya prediqué de él hace un par de semanas, así que puedes buscar la predicación. Pero dice que él se sube a un árbol porque no podía estar con la gente. Además de ser muy pequeño, lo odiaban. Él se sube a un árbol sicómoro y desde ahí escucha. Se sabe que Jesús venía caminando hacia una ciudad y él dijo: me tengo que desviar, tengo que ir a esta otra ciudad. Voy a ir a esta otra ciudad porque allí necesito hablar con alguien. Y ese alguien era Zaqueo. Mire, cuando uno está dispuesto al corazón a escuchar a Dios, Dios hace lo que sea para encontrarse con nosotros en esa bendición.
Y vea qué interesante, dice en la escritura que Jesús iba solamente para encontrarse con Zaqueo, nadie más. Y Jesús iba ahí en la pelota, la gente, y el hombre estaba subido en el árbol. Y cuando se acercó Jesús al lugar, Jesús sabía dónde estaba. Aunque los demás lo ignoraran. En el bullicio por ver a Jesús, Jesús sabía quién estaba y dónde estaba. Y se para debajo del árbol, levanta la vista y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que yo more en tu casa hoy. Y se bajó, soplado, se tiró, no sé. Llegó a la casa y le dijo a la mujer: prepárate, porque viene el maestro. Y Zaqueo lo recibe para comer. Ahí el Señor comparte con Zaqueo, con otros vecinos, y dice Zaqueo: mire, la verdad es que yo tengo mucho. Mira qué interesante. Con la primera visita y las palabras del Señor se dio cuenta que él tenía con qué bendecir. Lo que he robado lo devuelvo, y a los que he defraudado le devuelvo. Estaba dispuesto, porque lo que más ama el fariseo, cobrador de impuestos, era la plata. La Biblia dice que el amor al dinero es lo que nos hace perder nuestros estribos. Cuando este hombre comenzó a repartir, imagínese usted buscando en el libro, a Giselle, en lugar de cobrarle 10, le cobré 30. Voy a devolverle sus 20, pero voy a devolverle 2 tantos más. Dice, a Eric le cobré de más. Qué bárbaro, ni cuenta se dio por andar despistado. Debe ser sapricista. Y dice Eric que él se fijó y fue y le devolvió. Eso es, cuando Dios haga el milagro, aprende a compartir. Y el último punto, y termino allí. Reconoce al que da, que reconoce a tu dador y no solo al don. Es decir, yo quiero que Dios me bendiga. No, quiero que Dios sea quien esté conmigo en medio de mi bendición. Y ejemplos de eso uno puede hablar de Pablo. Pablo era un hombre que el día que le entregó su corazón al Señor, Pablo dedicó toda su vida. Toda su vida. Pablo, desde el día en que entregó su corazón camino a Damasco, y los años que pasó predicando, azotado, chilillado, tirado por una canasta, apedreado, hasta el día en que muere estando en Roma, cuando lo decapitan. Él sabía que Dios lo había llamado, mira qué interesante, para sufrir. Es lo que Ananías le dice el día en que Pablo se convierte. Él llega a la casa de Pablo y le dice el Señor que te ha escogido para hablar a reyes y sacerdotes, príncipes y gobernadores, pero te ha escogido para sufrir, para que sepas lo que estabas persiguiendo. Y Pablo muere, supo entregar todo. ¿Sabe cuál es la ventaja de que Pablo hubiese muerto y haberse sacrificado tanto? Usted y yo no tendríamos salvación hoy, porque no existiría el libro de Romanos para decirnos que el justo por la fe va a vivir. No existiría. Viviríamos atormentados por el diablo porque nunca hubiéramos escuchado el texto bíblico de Efesios que dice que somos guardados por la armadura de Dios. Y nunca hubiésemos tenido la capacidad de enfrentarnos si no hubiésemos escuchado 1 y 1000 veces que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo entregó su vida para que usted y yo conociéramos hoy del Señor. Es decir, ese es un milagro para nuestras vidas también. Y quiero terminar con otra mujer, que es la mujer samaritana. Juan capítulo 4, ahí lo pueden leer ustedes con más calma. Esta mujer se encuentra con Jesús en el pozo, ¿se acuerdan? Se encuentra con Jesús en el pozo. Ella se convierte allí y dice que quería seguir a Jesús. Y Jesús le dijo: no, vete a la ciudad y predica, porque cuando uno recibe la salvación, uno quiere que los demás sepan de la oportunidad que está viendo para salvación. Y dice que ella se fue y le dijo a la gente: vengan, vengan, hay uno que me ha dicho a mí lo que he sido y me ha dicho a mí esto. 5 maridos has tenido, más el que tienes ahora no lo es. Eres una mujer así, acá y allá. Y Jesús se lo dijo sin ninguna dificultad. Y Jesús dio el brazo, dio el impulso a aquel brazo de la mujer para que saliera a predicar.
Ahí le digo, ¿sabe quién es el dador de los milagros? El Señor. Pero lo importante no es el milagro, lo importante es el dador del milagro. Hoy quiero decirte y te repito, ¿qué barca necesita darle al Señor? ¿Cuál? ¿Tu hogar? ¿Tu servicio? ¿Tu economía? ¿Tu talento? ¿Aún tu perdón? ¿O simplemente tu fe? Para ponerlas en las manos del Señor, para que otros sepan y conozcan lo que Él está haciendo y va a hacer en medio de nosotros. Pero tienes que hacerlo bajo el principio de la obediencia. Y si estás listo para tu milagro, yo quiero orar por ti. Póngase de pie. Póngase de pie. Señor, esta noche, no en vano fue tu predicación a la orilla del lago. ¿Cuántos, Señor, ahí aprendieron, escucharon? Pero esa predicación no fue para la multitud. Ni siquiera las barcas era para que te escucharan más y mejor. Esa oportunidad de predicación era porque había 3 hombres a los cuales tú les ibas a hacer un llamado. Pero ahí, Señor, tú dijiste que Pedro lo ibas a convertir en pescador, ya no de peces, sino de hombres. Y él te obedeció hasta el último día, cuando fue muerto en crucifixión. Porque el que se encuentra contigo, Señor, sabemos que no hay marcha atrás. Si queremos bendecir y ser bendecidos, nuestra experiencia no es para regresar. No nos has traído aquí, Señor, para regresar. Nos has traído aquí para avanzar. Esta noche, Señor, quiero pedirte, ¿qué tienen tus hijos? Los que estamos aquí y los que están escuchando la enseñanza. ¿Qué tenemos, Padre, que tú quieres de mí? Yo quiero dártelo. Quiero colocar a cada uno de tus hijos esta noche delante de tu presencia. Señor, que ellos puedan entender qué tienen ellos, cuál es su barca, que están dispuestos, Señor, a entregarte para que tú hagas un milagro de multiplicación, de salvación, milagro de sanidad, milagro de restauración y de resurrección, Señor. Sea esta noche, Padre, la noche de un milagro para nuestras vidas. No importa si no tenemos ni aceite ni harina, o si nuestros peces y nuestros pancitos son hechos de cebada. Padre, hoy yo te pido en este momento que esta palabra no caiga en terreno vacío, en oídos sordos, en mente olvidadiza. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a darte para ver tu milagro. Enséñanos a darte a ti lo mejor de lo que tengamos, para saber, oh Dios, que hay lo mejor para mi vida. Porque cuando te doy a ti, tengo la bendición de tu respaldo. Hoy yo te pido, mi Dios, que en el nombre de Jesús tú desatas, Padre, un milagro en nuestras vidas, y que nosotros sepamos que es un milagro tuyo y que estamos listos para compartirlo. Padre, si fuera en la parte económica, hoy yo te pido que si alguno no te es fiel con sus diezmos o con tus ofrendas, que aprenda a hacerlo. Que si alguno, Señor, ha descuidado su salud por consumo de droga o por hacer cosas inapropiadas, hoy te pido que eso se acabe. Señor, si alguien o alguno usa o roba o miente, esas son maldiciones que roban nuestra bendición, Señor. Hoy yo te pido que, como tu palabra dice, que el que trabaje, Señor, lo haga y que ya no robe y ya no engañe, sino, Señor, que seamos hombres y mujeres merecedores de un milagro. Padre, gracias yo te doy por esta palabra. Permíteme atesorarla, que la atesoremos en nuestros corazones y mentes, y que sea, Señor, rema nuestras vidas. Ahora yo te pido, Señor, que nos lleves a casa y que nos pongan la mente abierta para ver en qué momento viene ese milagro. Pero, Señor, nuestra mente abierta para que la obediencia
sea el primer paso que tengamos de entregar lo que tenemos. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén y La amén. fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe